Mi nombre es Juan Pablo Salazar Calderón, soy estudiante de primer grado de la Universidad CES y hoy vamos a hablar de la policitemia. Entonces, este como tal es el sumario de exposición, como vamos a abordar el tema en general. Ya que se pueden dar cuenta de que vamos a hacer énfasis en un tipo de tejido, que es el conectivo, específicamente en el de sangre. Y vamos a hablar de la médula ósea, de su morfología y el valor normal que debe tener como tal la célula que nos vamos a enfocar porque estamos hablando de policitemia, que es el eritrocito. Entonces vamos a comenzar. Primero hay que comenzar con lo más básico, que es la definición de un tejido. Entonces, como tal, ahí aparece la definición que nos da el libro de histología de Páparo. Pero, para que sea más entendible, es un conjunto de células que tienen una función similar o igual que en conjunto generan un tejido y ese tejido va a tener una parte funcional y una parte estructural. Entonces, los cuatro tejidos básicos como tal estaría el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Que mírelos acá. Y como vamos a hablar de la enfermedad policitemia, vamos a hacer un enfoque en el tejido conectivo, pero no vamos a abordar como tal la definición. Vamos a abordar la definición de lo que es el tejido conectivo especializado, que en este caso es la sangre, porque hay otros tipos de tejido conectivo que no vamos a indagar en ellos. Entonces, el tejido sanguíneo como tal. La sangre es un tejido conectivo especializado compuesto por elementos figurados que se encuentran suspendidos en un componente líquido llamado plasma. Entonces podemos concluir de que la sangre tiene dos componentes. Tiene como tal los elementos formes y el plasma, que el plasma como tal está compuesto de agua y de macromoléculas como proteínas, lípidos, carbohidratos, que ayudan a los elementos formes. Entonces vamos a ver los valores de los elementos formes. Entonces, miren, esta tabla es del capítulo de ROS de sangre y podemos darnos cuenta de que tiene que tener unos valores. Está como tal los elementos formes que serían las células sanguíneas, que sería el eritrocito o glóbulo rojo, el leucocito o glóbulo blanco y los trombocitos o plaquetas. Entonces, fíjense que en los eritrocitos se dividen en tres secciones. Se dividen en hombres, mujeres y en porcentajes. Entonces, en eritrocitos como tal no se toma porcentajes porque estamos hablando de que los eritrocitos están haciendo parte de otro linaje aparte de los leucocitos, porque como tal sus funciones son distintas. Pero los eritrocitos, su función principal como tal es la de transportar el oxígeno a partir de una molécula de varias moléculas de hemoglobina. Eso lo vamos a indagar más adelante. En sí, como tal, los hombres van a tener una alta cantidad de eritrocitos en cantidad de millones y las mujeres van a tener menos. ¿Por qué? Básicamente por cuestión hormonal. Eso va a ser así con todas las células del cuerpo. En el caso de los leucocitos, van a darse cuenta de que se dividen en dos tipos, en agranulocitos y granulocitos. La diferencia es la concentración o la cantidad de gránulos de secreción regulada que tienen los leucocitos, que como tal son varios tipos de células que ya hablé en otro video de leucemia. Y como tal vamos a hablar sobre los trombocitos, que son plaquetas, que nos sirven en los procesos de coagulación. Entonces, listo. Vamos a hablar como tal de el origen de la sangre. Entonces, como tal, el origen de la sangre se da a partir de la médula ósea. Según la bibliografía que encontré, la de Geneser, la médula ósea es un tejido conectivo especializado que como principal función es la formación de la sangre y es el principal tejido hematopoyético del cuerpo. Básicamente, hema viene de sangre, poyético como tal viene de formación, ¿cierto? Entonces significa formación de la sangre, para que cuando ustedes lean textos y les digan algo de hematopoiesis, célula hematopoyética pluripotencial, puedan inferir lo que significa. Entonces la célula tiene dos cosas muy importantes, que es un estroma y es un parénquima. Y mientras yo explico, ustedes pueden leer la definición tranquilamente, pero como tal ustedes, si no saben, les voy a explicar qué significan cada uno de estos conceptos de manera general y después los leeré.
Entonces, como tal, el estroma es la parte estructural que tiene un tejido como tal, y el parénquima es la parte funcional que tiene un tejido. Entonces, en la médula ósea va a tener un estroma, que son las células reticulares, los sinusoides, para personas que no son de ámbito médico, imagínense pues las venas, y las fibras reticulares, que son un tipo de proteína, y el parénquima, que son las células reticulares y las células mesenquimáticas sanguíneas, o células hematopoyéticas pluripotenciales. Entonces imaginémonos que esta imagen muy bonita de Ross la vamos a ampliar a por 100, ¿cierto? Entonces aquí nos aparecen como tal la zona funcional que se conoce como parénquima. Y aquí vamos a ver un macrófago unido a una célula muy extraña. Esa célula como tal se conoce como célula hematopoyética pluripotencial o stem cell, que como tal genera la producción de todo el linaje sanguíneo. Entonces van a darse cuenta de que cada vez de que la célula va pasando por un estadio, que aquí están en este lado, van a ir cambiando su conformación al punto de que la célula se convierta en un eritrocito maduro, que no va a tener núcleo. Obviamente a este lado va a estar como tal la parte de leucocitos, pero como tal no vamos a necesitar esa información para la presentación. Entonces vamos a ver un esquema aún más detallado. Entonces, hay que tener en cuenta, bueno, dato curioso, esta imagen también la saqué del libro de histología de Ross. Miren acá ustedes de que hay una célula que ya les había dicho el nombre, que tiene la capacidad de ser hematopoyética, de ser pluripotente. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene la capacidad de dividirse en varios linajes. En el linaje pues de los eritrocitos, en el linaje pues de los leucocitos, y resulta de que de los leucocitos se puede dividir otro que es el de los linfocitos, pero eso la verdad no nos compete en este video. Lo que de verdad nos compete es que esta célula madre hematopoyética tiene una molécula que se conoce como CD34 y es muy importante porque a partir de esta ella se puede diferenciar y empezar a hacer el proceso de eritropoyesis, que es como tal la formación del eritrocito. Y un dato importante que nos va a servir ahorita para la explicación. Resulta de que esta célula, para poder producir como tal el eritrocito, le va a pegar una hormona que se llama eritropoyetina. Y la eritropoyetina estimula la producción de eritrocitos y en casos de falta de oxígeno acelera el proceso que ahorita habíamos mostrado. Entonces vamos a meternos con la morfología. Entonces, como tal, vamos a hablar de la morfología de los eritrocitos maduros. Y claro, los eritrocitos son unas células, entonces van a tener una membrana plasmática y van a tener unas proteínas. Pero lo que nos compete es que el eritrocito como tal tiene una forma bicóncava y eso es muy importante porque en varios libros de fisiología y de histología nos dicen que el eritrocito tiene la función de transportar el oxígeno y lo hace porque tiene una forma de doblarse, de deformarse para poder atravesar los capilares. Les voy a decir un dato curioso. Resulta que el eritrocito como tal, su diámetro es de 8 micras y él tiene la capacidad, porque tiene unos lípidos de membrana y unas cuantas enzimas que le ayudan a hacer procesos fisiológicos, y obviamente tiene un citoesqueleto muy organizado que le ayuda a que pueda deformarse al punto de que pueda caer sobre un capilar. El capilar normalmente mide 2 micras, entonces ustedes ya se darán cuenta, 2-4 micras, es una aproximación como tal. Y la cuestión es que el eritrocito no va a tener ni organelas ni núcleos. Si nos dimos cuenta, cuando estábamos hablando de la ontogenia, del origen del eritrocito, ahí nos dimos cuenta de que perdió como tal el núcleo. Entonces, si pierde el núcleo, no va a tener la capacidad de producir proteínas y va a tener una vida limitada, que en este caso va a ser de 120 días. Pero la cuestión es que el eritrocito va a ser capaz de recorrer muchísima distancia a través del cuerpo, circulando obviamente. Y este va a tener como
proteína principal, que es la hemoglobina, que la hemoglobina es necesaria para el transporte de oxígeno. Y uno se preguntará, bueno, ¿y por qué es necesario que la hemoglobina esté dentro del eritrocito? Porque si está fuera del eritrocito, ella va a ser metabolizada en muy poco tiempo y no va a ser efectiva, pues, para su función. Entonces vámonos pues a la parte de la enfermedad, que es la policitemia. Según la fisiología, el Tratado de Fisiología de Gayton, resulta que la policitemia es un aumento normal de eritrocitos por falta de oxígeno. Entonces voy a explicarles una cosa rapidita. Resulta de que existen unos sensores moleculares que tiene el cuerpo, los tejidos, que determinan la cantidad de oxígeno que está sucediendo, si hay un aumento de oxígeno, si hay una disminución de oxígeno. Si se ve una disminución de oxígeno como tal, va a producirse la hormona que les había dicho, la eritropoyetina, y eso va a hacer que llegue a la médula ósea y produzca más eritrocitos. Ese cuento ustedes ya se lo saben. Entonces, resulta de que las personas que viven en zonas muy altas, resulta que la presión del aire va a hacer que el oxígeno no vaya a ser tan, pues no vaya a ser captado con la misma frecuencia que una persona que esté viviendo en una zona muy baja. Entonces va a producirse una policitemia fisiológica o secundaria. Y después existe una policitemia que es patológica, que se llama VERA, y es por falta de regulación de, perdón por la redundancia, de unos reguladores hormonales, de unos reguladores pues de la sangre. Tanto así de que la sangre en la policitemia vera va a aumentar casi hasta 10 veces su concentración de eritrocitos. Por ende, la sangre va a haber más eritrocitos que el mismo plasma. Por ende, la sangre va a ser mucho más viscosa. Y ese va a ser un gran problema porque puede generar una isquemia, que como tal la isquemia es deficiencia de oxígeno en los tejidos. Y si es una deficiencia de oxígeno en los tejidos se van a empezar a morir y van a empezar a producir dolor con relación a prostaglandinas. Bueno, eso ya es tema de fisiología. Pero hay que tener en cuenta de que se va a producir como tal isquemia. Y esto es secundario a que se va a generar una obstrucción vascular, ya que la sangre se vuelve muy viscosa. Y bueno, entonces esta es la bibliografía donde saqué la información y muchísimas gracias. Ya.